va a ser nuevo, más bien solamente se va a estructurar de una manera que ustedes puedan aplicarlo cuando tengan al paciente enfrente. Como ustedes están comenzando ya a tener contacto con el paciente para hacer la historia clínica y para hacer el examen clínico, entonces esto va a ayudarles a eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que recordar rápidamente? Las enfermedades respiratorias transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Respiratorias, ¿no? Producidas por agentes bacterianos y virales. El cuadro clínico va a ser variable, leve o grave, de leve a grave, o sea, igualito que el COVID, ¿no? Había personas que tenían el COVID y ni siquiera, y había personas que tenían el COVID y se morían, ¿no? Afectan las vías respiratorias las dos, las altas y las bajas. Las altas produciendo rinitis, sinusitis, y las bajas, laringe, bronquios y pulmones, que de hecho son las más graves, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos dos tipos, bacterias y virus. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aparte de la estructura, con relación al tratamiento, ¿no? Las bacterias se curan por antibióticos y los virus por, no me digan antivirales, porque no hay antivirales para todos. Se curan con sintomáticos, o sea, debemos de darle soporte al paciente, ¿no? En el COVID nos enseñó eso, ¿no? Hidratación y todo lo demás. Yo les he puesto un par de esquemas acá. Esto es del Perú y ustedes pueden ver cómo hay hay una frecuencia de enfermedades que están unidas a los meses o a las semanas epidemiológicas. Obviamente en el verano nosotros tenemos muy pocas enfermedades respiratorias virales y bacterianas, pero en el invierno aumenta. Este es en adultos y es este año. El MINSA ha lanzado una alerta diciendo que tenemos problemas con estas enfermedades respiratorias. En los adultos, sobre todo en los mayores de 65 años, pero también en lo de los niños, ¿no? Ustedes ven cómo se mantiene alta la prevalencia y la frecuencia de estas enfermedades. Por eso la estamos estudiando, por eso es que las he puesto acá y no solamente vamos a tocar COVID. En estas clases, o sea, no se va a hablar de tratamiento, porque eso no está, todavía no se toca ahora. Lo van a tocar cuando hagan clínica y ahí se recordarán de sus cursos de farmacología. Espero. Bien, acá. Ahora sí nos vamos a las virales, solo virales, que representan más o menos la cuarta parte de los pacientes hospitalizados con neumonía. Recuerdan que habíamos dicho que afectaban vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. Obviamente de una rinitis y una sinusitis aguda nadie se va a morir, pero de una neumonía, de una laringitis y una bronquitis, entonces es necesario que ustedes estudien cuáles son los signos y los síntomas de estas enfermedades, sobre todo de vías respiratorias bajas. La transmisión de la mayoría de las enfermedades virales son por gotitas. ¿Las gotitas de qué? ¿De qué? ¿Cómo se llamaban las gotitas? Eso estaba en los libros, en los periódicos, por el COVID, en las gotitas de fluke, grande, no se asusten. Ahora pueden equivocarse en todo lo que quieran. El problema va a ser cuando esté frente a su paciente y él le diga, las gotitas de fluke, doctor o doctor, porque ellos ahora saben mucho más cuando consultan la web. Bien, la transmisión es a través de gotitas respiratorias que son de diferente tamaño. Aquí no lo he puesto porque eso lo van a estudiar cuando hagan clínica, ¿no? Las de menor tamaño que van a llegar a una distancia de acuerdo a su peso, ¿no? Se caen rápido o se difunden. Y hay enfermedades que tienen ambas vías de transmisión o hay enfermedades que tienen solo una, ¿no? Esto sucede cuando usualmente habla el paciente, tose peor, estornuda peor. No, acá falta cuando canta también. Y esta es la otra cosa, se propaga a través de superficies. ¿Se acuerdan ustedes que en COVID nos decían, primero decían que no hay que agarrar las barandas de las escaleras, que no hay que agarrar las mesas, que no sabíamos? No, era tanta la variedad de cosas que no se desconocía de ese virus, que mejor era poner precaución en todo. Entonces acá está claramente, estas superficies son tocadas por diferentes manos
y luego nosotros sin querer nos tocamos la cara, mucosas, etc. ¿Cuáles son los virus que vamos a estudiar? Para las enfermedades respiratorias virales tenemos muchos agentes. Acá se ha quedado cortito, falta. Pero estos son los más frecuentes. Y eso es lo que quisiera darles como mensaje. Ustedes deben de leer lo más frecuente en tratados. Porque si nos metemos a navegar vamos a encontrar virus que no nos van a poder ni pronunciar, como por ejemplo esta, el metaneumovirus humano, que no son los más frecuentes. Estos tres son a la cabeza los que nos traen mayor problema. Ahora, en el Perú, actualmente, estos tres nos están también trayendo problemas. Y aquí antes era para abajo el rinovirus, pero coronavirus vino y se quedó, que ahora vamos a ver por qué. Estos son los tres tipos de virus, todos tienen envolturas que las cogen de la membrana del huésped, o sea, del humano. Este está archiconocido, ¿no? La influenza, y el virus sincicial respiratorio, que es el que ha venido a complicarnos la vida. En el Perú, ¿no? También ustedes miren, yo quisiera que ustedes vean acá, por ejemplo, este es en SARS-CoV, como todavía estamos post pandemia, miren ustedes, se hacen poquitas pruebas, que son lo que está en lila, y los resultados son positivos. O sea, quiere decir que casi todas las pruebas que hacemos son positivas. Cosa que quiere decir que deberíamos de hacer más pruebas como acá, que hacíamos bastantes pruebas y la positividad era baja. Igual acá, miren ustedes, ¿no? Y lo mismo acá. Miren esta curva del sincicial respiratorio, ¿no? Verdaderamente es de temer, pero no para todos. A ustedes no les puede pasar nada, pero a los que tienen menos de 5 años y a los que tienen más de 65 sí. Entonces, ojo, no necesitamos ser médicos para que ustedes sepan esta situación respiratoria. Cuando tengan a un familiar, un paciente o cualquier persona, saben que es un problema respiratorio, que están en esas edades de riesgo, pues ya tienen que ir orientando a una atención médica y no a la farmacia, sin hablar mal de los profesionales de farmacia, pero que obviamente no saben hacer un diagnóstico clínico. Muy bien. Estos virus son tan hermanitos que miren, nosotros acá tenemos que tengamos o no sintomatología. Entonces, eso es el periodo de incubación y es muy importante para cada uno de ustedes porque cada uno de los va a presentar este periodo de incubación de acuerdo a determinados días. De COVID era de 8 a 15 días. Miren qué amplio era. O sea, yo me infectaba y un promedio entre 4 y 5 días. Quiere decir que había pacientes que se habían puesto en contacto con un paciente con COVID y podían recién manifestar los primeros síntomas 2 semanas después, ¿no? O uno que se había infectado con COVID a los 4 días ya tenía la sintomatología. Entonces, eso es muy importante para el médico, porque de acuerdo a esto, él va a pedir o no exámenes de laboratorio y va a decidir o no el aislamiento, que ese fue el gran problema de nuestro país. La influenza tiene un poco menos de tiempo, mire, de 1 a 4 días, con un promedio de 10 días. Quiere decir que si yo voy a ¿qué puedo decirles? Al cine y alguien se sienta mirado y está tosiendo, pues a los 2 días ya estoy también tosiendo. Entonces, los periodos de incubación son muy importantes para determinar, para tomar decisiones clínicas. El virus sincicial respiratorio también. Resulta pues que el COVID era el más largo, ¿no? En general, pero en promedio casi todos van por ahí, salvo la influenza. La influenza es la gripe, ¿no? Es la gripe que nos da, que le da al paciente, que duele todo el cuerpo, que no quiere moverse. O sea, es lo que generalmente se llama gripe. Bien, hablaremos un poco del virus, muy poquito, ¿no? La influenza es un virus ARN de cadena simple negativa, pertenece a la familia de Orthomyxoviridae. La influenza puede ser una zoonosis. Acá quiero que se acuerden muy bien de qué es una zoonosis, ¿no? En general, miren ustedes el caso del virus de la influenza tipo A.
La cepa de los virus de influenza, ¿no?, que afectan a los humanos, porque es una zoonosis, o sea, vive entre los animales, pero también afectan a humanos, son los tipos A y B. La influenza tipo A tiene varios serotipos, ¿no? Acá les he puesto la gripe para que recuerden que es lo mismo, influenza y gripe es lo mismo. Y gripe es para la población general, influenza para nosotros, ¿no? Y es responsable de pandemias, ¿no? H1N1, ya ustedes saben, eso por historia, la pandemia de España que hubo en 1918. La influenza tipo B ya no se divide en subtipos, sino en líneas génicas. La influenza tipo C causa enfermedades respiratorias más leves, y la influenza tipo D no le da a los humanos hasta ahora. No podemos cantar victoria, y ustedes saben que los virus hacen lo que quieren. Se unen a algún gen y cambian y mutan y hacen enfermedad. Ahora, la influenza como zoonosis, la más importante es la tipo A, y la que más nos asusta es la aviar, ¿no? Ustedes habrán escuchado de las granjas que le dan los politos, que se murieron un montón de pelícanos, ¿no? Esos son por virus aviar. Son virus que circulan entre las aves, pero no sabemos en qué momento puede pasar al humano. La porcina, que también ustedes han, no sé si ustedes estaban todavía o estarían en el colegio cuando vio la H1N1 en México, ¿no?, que era de los chanchos. Entonces, todas estas tienen capacidad de mutar y ese es el problema. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, primero, cuando es una cadena ARN de cadena simple, tiene una mayor facilidad de introducirse a la célula y producir la infección. Cuando tiene subtipos, algunos subtipos que producen más enfermedades o más serias, enfermedades serias que otros, ¿no? Y las que tienen una capacidad de mutar que nos pueden producir epidemias o pandemias como el COVID-19. Todo esto antes de saber qué examen de laboratorio voy a pedir. Obviamente yo tengo que averiguar tengo que saber estos serotipos o estas líneas génicas para pedir el examen adecuado. Nuestro amigo, que ya ustedes deben saber muy bien del SARS-CoV-2, ¿no?, son también ARNs, pero en sentido positivo. También son monocaterianos. Ya saben ustedes la coronaviridae, los 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta. Estos dos son los que producen que ha producido la pandemia y producen epidemias también en humanos y en mamíferos. ¿El COVID-19 qué fue? ¿Un coronavirus alfa o uno beta? A ver lo que se sienten acá atrás. Ustedes, cualquiera de los dos. Alfa o beta. Rápido. 1, 2, 3, los periodistas saben. ¿Qué fue COVID? ¿Fue un coronavirus alfa o beta? Los delegados, ¿dónde andan? Beta. Beta, no sé quién me contestó, pero está bien. Era un beta. Era un beta. Eso sí ya es imperdonable, como estudiante de medicina no sé, ¿no? Bueno, mejor no recuerdo lo que me hacían si no me equivocaba. Bien, ahora, ¿cuál es el problema del SARS-CoV-2? Las variantes, ¿no? Miren cuántas variantes han habido a lo largo. Esto también debería preguntarles. Estaba tentada en no ponerlo y preguntarles. Pero ¿se acuerdan que en los periódicos salían? Ha salido una nueva variante alfa, lambda, delta. Ahorita estamos en Omicron y unas subvariantes de Omicron que mejor ni las cuento. Entonces, estos son el problema. Cada variante tiene características distintas y puede dar cuadros clínicos distintos. Hasta ahora todas las variantes son iguales, unas más infecciosas que otras, pero no más mortales. O sea, ya parece que nos hemos acostumbrado y no nos pasa nada. Hay endémicos, alfa y beta, que son endémicos, ¿no? Y producen, miren, hasta el 30% de los resfriados comunes. Tenemos un coronavirus, pero como ahora el coronavirus es sinónimo de SARS-CoV-2, pues nadie le hace caso a esto. Y los epidémicos son de 3 tipos, que ya ustedes saben. Este es el del Medio Oriente, que circula entre los camellos, dromedarios, y estos entre animalitos que hasta ahora no se ponen de acuerdo quién vino primero, ¿no? El pangolín, que se comió un murciélago chino, bueno, eso todavía no está claro. Solamente para decirles esto, que hasta abril
se comenzaron a juntar los casos, o sea, se controlaban los casos. Los países tenían que mandar o informar a OMS cuántos casos han habido y cuántos se han muerto y todo lo demás. Entonces, hasta abril hubieron 7 millones de fallecidos y 704 millones de casos de coronavirus. Y el Perú, ya eso ustedes saben porque también lo repiten al cansancio, tuvo una de las mortalidades más altas del mundo, ¿no? Y nuestro amigo que recién está viniendo, el virus sincicial respiratorio, que ha complicado la vida a los chiquitos, menores de 5 años. Ahora, esto es así, menores de 5 años pueden sobrevivir, menores de 2 años ya se empeora la cosa, menor de 1 año esos terminan en UCI. Entonces, depende de la edad para que nosotros veamos qué cosas podemos hacer, ¿no? Aquí, igualito que coronavirus, tiene adhesinas o glucoproteínas que permiten la adherencia de la célula, que se fusionan y que forman células sinciciales, o sea, hace que las células se junten en 2, 3 o 4 células y ahí adentro se multiplica el virus. Tiene 2 subtipos, A y B, que hasta ahora no tienen una importancia clínica significativa, ¿no? Ambos pueden causar la enfermedad y ambos tienen el espectro de leve a severo, ¿no? Parece que las cepas A tienen infecciones más graves, pero todavía no es concluyente. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, deben recordar, ¿no? La influenza, esta es la... ¿Cómo se llaman los agentes, no? La influenza, el COVID-19, el virus sincicial respiratorio, que van a producir bronquiolitis y que van a producir neumonía. Este es el peor cuadro, neumonía viral. O sea, ustedes tienen que ver qué signos y síntomas nos van a dar las neumonías, que pueden causar por cualquiera de los 3 virus, ¿no? Y por eso los estamos estudiando ahora. Solamente para recordarles que COVID ya ha pasado a ser endémico y que lo vamos a ver siempre y lo vamos a pasar toda la vida, ¿no? Y que estos, tanto el COVID como la influenza, como el sincicial respiratorio, pueden causar aumento y un impacto en la salud pública porque hay muchos enfermos y a veces nuestro sistema de salud no los puede atender. El cuadro clínico de influenza, muy conocido, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, astenia, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y secreción nasal, ¿no? Escalofríos y fiebre, pérdida de apetito y dolor en el pecho cuando se tose. Como ustedes ven, tiene una mezcla de síntomas de vías respiratorias superiores e inferiores, porque a veces desconcierta, porque uno no sabe cómo va a ir. El COVID igualito, fiebre, tos, disnea, síntomas musculoesqueléticos, fatiga, mialgia, ¿no? Aquí el dolor abdominal, que también puede haber influencia en influenza, pero el COVID-19 era un poco, casi la cuarta parte de los pacientes lo tenían con vómitos y diarrea. No, lesiones mucocutáneas menos, pero sí tenía lesiones purpúricas. Este es un paciente que cuidó al hospital 2 de mayo que solamente tenía esto. O sea, tenía fiebre, tos, disnea, más esto, ¿no? Entonces, ahí a estos pacientes se les debe pedir la prueba para saber si es COVID. El sincicial respiratorio también, miren ustedes, rinorrea, congestión, tos, fiebre, mialgias, pero a un bebé, un chiquito de 2 años no va a decir me duelen los músculos. Eso ustedes tienen que preguntar, tienen que ver, examinar. Y los factores de riesgo que ya lo dijimos, menores de 2 años, peor si es de 1 año, mayores de 65 y todo lo que ya conocemos, que eso se lo vienen repitiendo desde fisiología y fisiopatología. El inmunosuprimido, el que tiene enfermedades crónicas, las embarazadas, todos son factores de riesgo para estos virus, ¿no? Y obviamente si hay compromiso de vías respiratorias bajas, como bronquiolitis, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, esto se agrava. Todo puede producir eso. ¿Cuándo? En el diagnóstico, ¿qué debemos de saber? A un paciente que a ustedes se les acerque y dice tengo tos, tengo rinorrea y ustedes ven al examen clínico vías respiratorias superiores, ¿le van a hacer examen de laboratorio? No. ¿No es cierto? Eso se hace clínico. Clínicos ustedes saben cuáles son los síntomas.
de bajas temperaturas, ¿no? Entonces sí, como todo el mundo se encierra en su casa, los virus van a circular entre la casa. No es porque a veces a los chiquitos le dicen, está caminando sin zapatos, se va a resfriar. No tiene nada que ver. El virus no entra por los pies, ¿no? Entonces es que cuando hace frío, todos se encierran y ahí es donde circula el virus, ¿no? Las matinés, el nido, todo eso ayuda a que se transmita el virus. Acá el diagnóstico es clínico y sobre todo si estamos el virus circula en la comunidad local. ¿Cuándo sí se pide? Cuando el paciente necesita hospitalización. ¿Y a eso qué se llama? ¿Cómo saben ustedes que tiene que hospitalizarse el paciente? A ver, ¿cómo saben que el paciente tiene que hospitalizarse? ¿Qué debe tener? Signos de alarma, signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Para aparato respiratorio bajo. Dice, yo lo veo al paciente que está disneco, ese necesita hospitalización. ¿No? Entonces ahí es donde yo recién voy a hacer un examen de laboratorio. Entonces, ¿cuándo se van a pedir? Cuando hay disney. O cuando yo quiero darle un tratamiento antiviral porque existe, ¿no? Influenza tiene algunos tratamientos antivirales. O cuando es el nido o viene de un nido y tengo que tomar medidas de prevención y control de infecciones. O sea, el chiquito viene de un nido, tiene virus, y tengo que pedir un examen de laboratorio para ver si es COVID, si es influenza o si es virus sincicial respiratorio, ¿no? O en todos los pacientes de riesgo. Y esto se repite con lo de COVID, ¿no? Los inmunosuprimidos, las enfermedades crónicas, la obesidad, si es menor de 5 años o mayor de 65. Durante el brote de enfermedades respiratorias en hospitales, penales y colegios. Tener en cuenta que existen limitaciones de las pruebas para la detección del virus. Interpretarlas correctamente, ¿no? Sobre todo los resultados negativos, es lo que nosotros pretendemos con esta clase. Bueno, esto recuerden microbiología, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para los virus? Recuerden que estamos hablando de enfermedades respiratorias virales. El cultivo viral. ¿Dónde se hace el cultivo viral? Acuérdense de microbiología, me bajaré, porque los de abajo están muy tranquilos. ¿Dónde se hace un cultivo viral? ¿Dónde lo hago? En un agar sangre, agar maconque. Acuérdense de microbiología. ¿Dónde? ¿Dónde siembra el virus? Sí, por ahí han dicho que algo que está bien. No tengan miedo, si no voy a decir, Dios mío, no les entró nada dentro. No, esa es la toma de muestra. No, pero ese hisopado, ¿dónde lo pongo? En células. Los virus son intracelulares, los virus no crecen en agares, no crecen en caldos, no crecen en nada de eso, tiene que ser células. ¿Y eso es fácil? No. No, tienen que ser células especiales. Entonces, cultivo viral es una manera de identificar. Pruebas moleculares, detección de antígenos y ensayos inmunológicos. Vamos a hablar cada uno de ellos muy rápidamente. Pero como dijo una de sus colegas muy bien, la toma de muestra es básica. ¿Cómo se llama esto? La toma de muestra, ¿qué fase del examen de laboratorio es? Eso es bien facilito, ya no me deprimo. ¿Qué fase del examen de laboratorio es la toma de muestra? Preanalítica, muy bien, es preanalítica. O sea, antes que yo haga nada, lo más importante es la toma de muestra, ¿no? Es lo primero para el diagnóstico. ¿Quién tiene que hacerlo? Alguien que sepa. El material apropiado, en este caso de virus, es un medio de transporte y un isótopo, ¿no? El tipo de muestra tiene que ser nasofaringea, orofaringea, ¿no? O también algunos nos mandaban aspirador bronquial, esputo, saliva, pero todo eso que el COVID nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Las pruebas mejores son las que son del aparato respiratorio. La saliva no es del aparato respiratorio, entonces ¿cómo voy a encontrar ahí? De casualidad lo puedo encontrar. Y hay que cumplir medidas de bioseguridad, porque si no le tomo la muestra yo y después mañana me están tomando la muestra a mí, ¿no? Entonces es muy importante eso,
ángulo adecuado puede romperse, le puede arañar y en vez de tomar la muestra le saca sangre. Muy bien, entonces con el cultivo viral, como ya muy bien lo dijo aquí su colega, ¿no? Es importante, es un cultivo de células, es importante con fines de salud pública, pero no nos va a proporcionar resultados oportunos para informar el manejo clínico. Se demora mucho. Como lo veo el efecto hepático, por ejemplo, acá ustedes ven una célula inmensa que han roto todas las membranas, ¿no? Que es el virus de la influenza, ¿no? Entonces, es muy difícil. En general, las pruebas de laboratorio se basan en lo que ustedes ya conocen, ¿no? Pruebas que detectan el material genético del virus son las pruebas moleculares, que ustedes han tenido un curso de biología molecular, ¿no? Entonces se conocen más que yo de repente, no sé. Pruebas que detectan proteínas virales, que son las pruebas de antígeno, ¿no? Que ahí está la famosa espícula S, la proteína N, ¿no? La G, la F, la A, de todos los virus tienen cada una un nombre. Entonces, todas esas y los anticuerpos, que acá pues, también muchas lecciones nos han dejado de todo. Entonces, estas son llamadas pruebas serológicas. Para las pruebas moleculares que ustedes son unos expertos, la más común, la reacción de cadena polimerasa de reversa, ¿no? Que va a identificar los ARN, el virus, tiene sensibilidad y especificidad muy alta, obviamente, ¿no? Y tiene que tener la capacidad suficiente de discriminar los subtipos, ¿no? Sobre todo cuando son H1N1 o H3N2, del COVID, las variantes, y del virus sincicial respiratorio su dos subgrupos. Todas se basan en cambios de temperatura que van a permitir la multiplicación del primer o el código genético que estoy replicando. ¿Qué herramientas es necesario que ustedes sepan? ¿No? Son varios métodos. El método que hay acá en el Perú, que es el GenEster, que sirve también para tuberculosis, es una prueba de biología molecular que está en este cartuchito. O sea, todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que tiene que haber temperaturas distintas, etc., está aquí nada más. ¿No? Y miren cuánto demora. Nada. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se demoraban 3 días? El paciente ya estaba hospitalizado y todavía no sabíamos si tenía COVID o no. Cualquier virus, no me indica, o sea, la detección del ARN no me va a indicar si el virus es viable o si se está replicando. Solo me dice, ahí hay una secuencia genética del virus, nada más, ¿no? Se utilizan también cuando hay dolores institucionales, de enfermedades respiratorias que no sabemos de qué son. Y ahora, en los últimos 2 años, se han abierto plataformas que son múltiples para detectar ácidos nucleicos de varios patógenos respiratorios, ¿no? Así como esto revolucionó en su época el diagnóstico de tuberculosis, porque acá se hacía el diagnóstico de tuberculosis. De hecho, para eso fue diseñado, después se han ido poniendo más gérmenes. Miren, es pequeño y tiene una capacidad para diagnosticar varios tipos de virus. Se llama múltiples, ¿no? Usualmente es ciudadanos faringio. Lo malo es que tiene una disponibilidad muy limitada, no son útiles cuando estamos en pandemia, ¿no? Es caro y, sin embargo, la combinación más extendida son los que hemos visto: SARS-CoV, influenza y sincicial respiratoria. Entonces, eso que es ustedes en la memoria son 3 virus que nos van a complicar la vida. Las otras pruebas son las inmunocromatográficas, las llamadas pruebas rápidas, ¿no? Estas pruebas rápidas es el boom ahora. Estos son el grupo de pruebas de laboratorio que se les llama point of care, o sea, al pie de la cama. Ustedes deben haberlas hecho en su práctica de microbiología, porque ahí con estas pruebas inmunocromatográficas se hace diagnóstico de VIH, se hace diagnóstico de hepatitis B, hepatitis C, sífilis. ¿No han hecho microbiología? No se acuerdan, pero sí. Claro que se ha hecho porque son muy sencillas, muy fáciles de hacer.
y su entrenamiento es muy rápido. Muy bien, demoran poquísimos minutos. Sin embargo, bueno, hay una cantidad increíble de estas pruebas, pero la FDA, el ente regulador de Estados Unidos, dice que estas pruebas sirven siempre y cuando su especificidad no sea menor, sensibilidad, perdón, no sea menor al 80%. Detectan proteínas virales, como ya hemos visto. La técnica de la inmunocromatografía, y ustedes van a ver alguna vez el flujo lateral. La membrana, una membrana está cubierta de anticuerpos de cualquiera de esos tres virus, a veces los tres los tienen, y reaccionan con la muestra, evidenciando una reacción antígeno-anticuerpo. Sencillísimo, se forman líneas y cualquiera que ve y sabe que dos líneas juntas es positivo o una línea es negativa. Es sencillísimo. Son muy rápidas, se almacenan a temperatura ambiente, no es necesario tener equipos especiales, se usan en laboratorios de primer nivel y, como les digo, a pie de la cama del paciente, cuestan mucho menos que las pruebas moleculares, pero ¿cuáles son las ventajas? Necesitan una alta carga viral. Quiere decir que si yo quiero hacer una COVID o una prueba rápida, ¿en qué tiempo lo tengo que hacer si su periodo de infección es 2 semanas? ¿No? Con un promedio de 8 días. ¿Se acuerdan? 8 días. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, la historia clínica nomás es la que le va a indicar. Si ustedes dicen cuándo le empezó los signos y los síntomas, la tos y todo eso, bueno, hace 5 días, ¿no? Entonces puedo tomarlo, porque ya pasó un tiempo. ¿Por qué? Para que tenga una alta carga viral. Yo necesito que tenga alta carga viral. A más tiempo de enfermedad, más carga viral, ¿no? El problema de esto, como son en unas barritas, no puedo hacer asignar la cantidad de pacientes. Es imposible, ¿no? Como son manuales, pueden también tener un sesgo del operador. A mí me parece que tiene una rayita y a mi compañero no le parece que tiene la rayita o la línea de especificación. Entonces, actualmente hay equipos que hacen esa lectura. Ahora, recordar siempre, una prueba positiva no indica que el virus es viable, ¿no? O que se está replicando. Segunda vez que repito eso, usualmente eso se pregunta en el examen. La necesidad de las pruebas de diagnóstico es menor que las de pruebas de biología molecular positiva. Entonces, otra vez, el éxito de la prueba está en relación a la toma de muestra, cómo yo almaceno y transporto mis tomas de muestra, mi tubo de medio de transporte, y aquí está el problema. Estas pruebas están hechas para los hisopados nasofaringeos, las salofaringeos. Pero si yo pongo otras, como aspirado bronquial, como imputo, no sé cómo se va a comportar. Por lo tanto, no se deberían impedir para otras muestras que no sean las que hemos hablado. Y la interpretación de los resultados depende de la sensibilidad y especificidad de la prueba que lo da el fabricante. Sabrá Dios si será verdad, por eso uno tiene que buscar reactivos y laboratorios que trabajan con reactivos que estén validados con control de calidad. Y los valores predictivos negativos y positivos varían según la prevalencia de la enfermedad. Aquí está el quid del asunto. Y esto se cumple en todas las pruebas de laboratorio, ¿no? ¿Qué significa esto? El fabricante hace la prueba, hace la cromatografía, por ejemplo, y pone sensibilidad y especificidad. Esto, el valor predictivo negativo y positivo, lo ponemos nosotros, los médicos, ustedes, en relación a qué? A la prevalencia de la enfermedad. Y volvemos otra vez a lo anterior, ¿no? El valor predictivo positivo va a bajar de una prueba si la indico en un periodo donde los virus no estén circulando, verano. Ahí me va a bajar el valor predictivo positivo, ¿no? Independientemente de que el fabricante me diga mi prueba es 100% sensible y 100% específica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que leer cuál es la prevalencia de la enfermedad que van a tratar o que van a diagnosticar
o que el paciente ha acudido con usted. Si ustedes no saben la prevalencia de la enfermedad, pues va a salir cualquier cosa que vamos a tratar o no tratar al paciente. Pobrecito, el paciente confía en ustedes, confía en el título que les va a dar la universidad, que si están preparados y tienen las competencias para sanarlo y no mandarlo a otro. Entonces, bien, a menor sensibilidad y la mayor especificidad de la prueba, pueden haber fallos negativos. Pero no importa, si ustedes tienen una clínica evidente, ¿qué van a hacer? Van a hacer el siguiente paso, ¿no? Que piden una prueba molecular, ¿no? Y eso va a estar en relación a cómo está el virus y en caso de brotes institucionales. En un hospital, como ha pasado en COVID-19, todo el pabellón de los estados hospitalizados cayeron con COVID-19. Entonces ahí yo tengo que pedir, ya basta que diagnostique a uno para que yo sepa que todos los demás tienen lo mismo, porque eso es puro criterio, ¿no? La medicina es criterio del médico. O sea, si yo tengo 20 enfermos y a 3 es COVID, los 3 vienen del mismo pabellón, no le tengo que hacer la prueba a los otros 17, ya sé que tienen la misma enfermedad, por criterio y epidemiología. ¿Cuándo van a haber falsos positivos? Menos probable y se presenta en el periodo de baja actividad viral, ¿no? Y esto nunca lo deben olvidar. Siempre el contexto clínico va a cambiar, siempre. Ahora, valor predictivo negativo y positivo. Acuérdense, el valor predictivo negativo y positivo está en relación a la prevalencia de la enfermedad. Si nosotros tenemos una actividad viral baja, o sea, una prevalencia baja, estamos en verano, todos están en la playa, nadie se encierra en su casa para se muere de calor, hay poca circulación de virus en la comunidad, entonces si me sale negativo, su valor predictivo es alto. Quiere decir, si me sale negativo, no tiene esa enfermedad. Y si me sale positivo, yo lo tengo que comprobar, ¿no? Entonces, probablemente es un falso positivo, debe confirmarse los resultados con los ensayos moleculares. ¿Correcto? Eso es como debemos de tratar a un paciente que está caminando. Para influenza, ¿no? Es lo mismo, solo que hay que tener en cuenta que si yo tengo 2 resultados positivos, influenza A y B, o sea, con 2 tipos diferentes, eso no existe, son raras, y si en el antígeno me han salido positivos, lo mando también a la prueba molecular, ¿no? Ahora, las variantes de la influenza tenemos que tener cuidado porque algunas pruebas no las van a detectar. Entonces, si yo tengo un paciente que envía chanchitos y le hago la prueba positiva, le hago la prueba de influenza y me sale negativa, de repente no la está detectando. Entonces tengo que mandar a hacer PCR. La de antígeno no me sirve. Y acá está, ¿no? Si hay exposición reciente a todos estos, ¿y cómo voy a saber? El paciente no le va a decir, ¿sabe qué? Yo trabajo en San Fernando y crío gallinas, ¿no? Y tengo una influenza. No, ustedes tienen que preguntar eso, porque el paciente no viene con esos datos. Él solamente viene a que lo curen de su influenza. Y ustedes tienen que mandar su cepa al Instituto Nacional de Salud. El COVID, muy rápido, porque eso ya me imagino que se los han repetido varias veces. Las pruebas de antígeno, estamos hablando, acuérdense, de antígeno, ¿no? Cuando no tiene la clínica, tengo que ir de todas maneras a PCR. ¿Cuándo tengo que hacer la siguiente toma de muestra? Antes de las 48 horas, porque si me demora una semana, el paciente puede haberse infectado. Entonces, antes de 48 horas para ver si la antígeno corrobora la prueba de antígeno, ¿no? Porque si pasa ese tiempo, no es confirmatorio. Ahora, ante los resultados discordantes, un antígeno negativo y un PCR positivo, vale la de PCR, obviamente, porque tiene más sensibilidad y especificidad, ¿no? Y las muestras óptimas son estas: hisopado nasofaríngeo, el de cornete nasal anterior y la saliva no sirve para nada. Les digo esto porque salieron un montón de pruebas que se hacían en saliva, ¿no? Y que más bien benefició al laboratorio que hizo, pero no sirvió para nada. 2 palabritas para lo que hubo un gran problema con COVID-19 y ustedes deben saber. ¿Qué pasa aquí?
Cuando recién se instaló la prueba de antígenos, se le tomaban a todo el mundo, ¿no? Para entrar venían de viaje, les tomaban COVID. Se iban de viaje, les tomaban COVID, ¿no? Entonces, todas las fronteras tenían que ser COVID. No es necesario. ¿Por qué? Porque son poblaciones de baja prevalencia y pueden salir falsos positivos, ¿no? Donación de sangre tampoco. Para donar sangre se hacían COVID. Para cirugías también, a los pobres pacientes que esperaban 3 meses para que los operen, les salía un COVID y ya no los operaban. Se morían, pero porque no los operaron y no por COVID. Luego, ¿qué cosa tiene que hacerse? La PCR. Si hay baja prevalencia, PCR, ¿no? ¿Dónde? Pero en la medicina de urgencia, o sea, las emergencias. Pero no a todo el que pise la emergencia, es al que tiene un cuadro compatible con COVID. No es a todo el que entra ahí, estornuda y ya le están haciendo una prueba de COVID. Eso ya no es así. En relación a la cirugía electiva, lo mismo. ¿Qué cosa es lo principal? El tamizaje clínico y epidemiológico. ¿Qué significa esto? Historia clínica. A todos los que iban a operar tenían que preguntarle datos sobre COVID, ¿no? Y no se recomendaba realizar eso. Todos los pacientes que se van a someter a cirugía no les vuelve a ser COVID. Luego, también igual, si yo tengo un paciente que lo voy a operar, que vive en un asilo, que vive o es un niñito que está en el colegio, etc., le hago los 3 días antes nada más. Ahí sí le hago por si acaso, ¿no? Si es que yo tengo dudas, yo, el médico, no porque lo dice alguien, sino el médico, no porque lo pide el paciente. Muy bien. ¿Cuándo debemos de hacer esto, no? Cuando tenemos en la historia clínica sí parece COVID, ¿no? Cuando va a haber un riesgo después de la operación por paciente cardiovascular. Cuando hay un riesgo quirúrgico alto no va a demorar 6 horas, ¿no? En operarlo. O cuando hay comorbilidad, usted ya también la sabe, ¿no? Entonces, según el diagnóstico es que yo voy a decir, bueno, ¿aplazo la cirugía o no? Ustedes no saben lo impactante que es esto. Aplazar una cirugía y condenar al paciente a veces que en 6 meses no lo creo. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? No, todos los inmunocomprometidos, ¿no? Estos deben de ser hospitalizados nada más. ¿Por qué? Porque más peligroso es que estén inmunocomprometidos que tengan el COVID. O todos aquellos que van a recibir quimioterapia, van a hacer trasplantes, van a tener terapia biológica, ¿no? O van a tener corticoides, todos ellos también, ¿no? O fibrosis en casa, como ya vimos. Cada vez esto está haciendo menos, no, comenzando que no hay reactivos, entonces, pero esto sí lo deben de saber. Ahora, en la última actualización del 20 de agosto, ¿qué nos dice? Tanto las pruebas de PCR como los antígenos son capaces de identificar a las variantes, ¿no? ¿Por qué? Porque identifican a las 2 proteínas, a la E y a la S, ¿no? Que son los más resistentes a los cambios. A veces la S sí varía un poco, pero como tenemos a la N, no hay problema. Todas las variantes pueden ser detectadas por nuestras pruebas de antígenos, ¿no? Entonces, lo más importante es que cuánta carga viral tengo yo, porque eso es lo que me va a salir falso negativo. Volvemos al mismo punto que ya se habrán cansado y me recordarán siempre. Hay carga viral baja, pero yo tengo que ver la historia clínica. Si una historia clínica bien hecha, es la que me va a decidir, sin examen o con examen, qué es lo que voy a hacer con esa paciente. Del virus sincicial respiratorio, ¿qué tenemos ahí? Acá sí hay más pruebas. Inmunofluorescencia, inmunoensayo por enzimas y serología. Y miren cómo es esto, ¿no? O 2 inmunoglobulina M, si ustedes a buscar a un laboratorio donde haya inmunoglobulina M con virus sincicial respiratorio, o puedo medirle 2 veces si es que vive el paciente, eso es lo que dice la literatura, ¿no? Le dicen, te tiene que tomar usted inmunoglobulina M al principio, en la fase aguda, el paciente está tosiendo, sibilante, y después cuando usted sana, o sea, cuando esté convaleciente. ¿Qué hacen ustedes como pacientes? Imagínense ustedes que el médico le
¿para qué he venido entonces? Entonces esto es bien difícil. Salvo algunas situaciones especiales de que yo converso al paciente, pero bien difícil. Entonces, ¿no? Lo más aceptable son los hisopáticos, nasales o nasofáricos, ¿no? Y que yo le pida a todos, hay algunos médicos que dicen eso. A ver, ¿cuáles son los exámenes para virus inicial respiratorio? ELISA, inmunofluorescencia, le pido a todos, en algunos saldrán. No debemos contar. Debemos pedir el que me ayude más. De hecho es este. Ahora, si no tengo este en mi medio porque estamos en una zona alejada, de repente puedo apoyarme con todas las condiciones que ustedes deben saber. En las personas mayores, lo mejor es detectar temprano el virus inicial respiratorio, ¿no? Porque así yo voy a obtener que, no el paciente, la propagación del virus. Si este paciente de 65 años viene de un hospedaje de ancianos, pues tengo que hacer algo con él, ¿no? Y esto sí nos enseñó la pandemia. ¿Dónde debemos regresar? En profesionales de la salud, o sea, nosotros. El virus inicial respiratorio es prevalente en personal de salud. Ustedes cuando están en el hospital casan en la definición de personal de salud. El alumno que entra a ver al paciente, a hacer una historia clínica, es personal de salud. Entonces, ahí está, tienen que tener cuidado y ustedes no saber. Tienen que llegar a su casa y saber cuáles son los signos y síntomas del virus inicial respiratorio, ¿no? Y las personas más vulnerables que ya está de más decirlo, ¿no? Ya las hemos repetido en las diapositivas anteriores. Ahora, ¿qué es lo mejor? Si yo tengo un múltiplex, o sea, donde puedo detectar varios, esto es lo más ideal. O sea, que yo pueda detectar a la vez si tiene influenza, COVID o virus inicial respiratorio, porque el manejo va a ser un poco distinto. Ya lo verán ustedes el año que viene en la clínica, que el manejo tiene sus peculiaridades en cada uno. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos conversado hasta ahora es sobre cómo diagnosticar al virus, nada más. O sea, cómo saber ustedes ante quiénes están. Si mi paciente tiene una neumonía por COVID, por influenza o por virus inicial respiratorio. Ya les llegaron todos los exámenes que ustedes han pedido y les dice que tiene COVID-19, por ejemplo, que es la historia que ustedes van a desarrollar este miércoles y este jueves. Por eso es que lo he tocado un poco más, pero vale para las otras enfermedades. Estas son otras pruebas que no me van a detectar a la gente, sino que ya me van a decir cómo debo actuar en la parte clínica. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Están muy cansados? Seguimos entonces. Sí. Porque le veo una carita que no entienden nada. ¿Ah? ¿Alguna pregunta por acá? Levanten el ánimo. Bien. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en COVID. Esta es una lección de COVID, es un cuadro bien conocido. Ustedes entran a la web. COVID teníamos que hacer vigilancia epidemiológica, ¿no? Cuando ya había una infección teníamos que hacer el diagnóstico de infección, que ya hemos visto que es por PCR, ¿no? La vigilancia epidemiológica era por anticuerpos, PCR, antígenos, y las manifestaciones clínicas eran las más importantes y las que comandaban a nivel mundial, ¿no? Todo acá en el Perú se moría cualquier cantidad de gente y primero explicamos a todo el sistema de salud. Según las manifestaciones clínicas se clasificaban en estadios, según los exámenes de laboratorio, nos pueden decir el pronóstico y cómo monitoreamos la terapia. Que no había, o sea, la terapia no era antivirus, era para las medidas que pudieran intervenir y salvar la vida del paciente, como lo que ustedes ya saben que faltó un montón, que fue los equipos de uso, ¿no? De ventilación. Y luego, si se recuperaba, ¿no? Teníamos que hacer vigilancia clínica.
y también, pues, lamentablemente, moría y no se iba a cuidar. Ahora, la vigilancia epidemiológica ya no se hace con anticuerpos, se hace solamente con antígeno y PCR. El diagnóstico, ya hemos dicho, se hace con PCR y también antígeno. El diagnóstico. Y los estadios, de lo que vamos a ver, ¿no? van a ser por parámetros bioquímicos, hematológicos e inflamatorios. Ustedes hasta ahora han visto los hematológicos con el hemograma y el perfil de coagulación, que ahorita les voy a preguntar. Y los inflamatorios que lo van a hacer en clases más adelante. A ver, vamos a ir abajo. En los parámetros hematológicos que estamos hablando del hemograma, ¿cuál es el elemento más importante que me pueda decir que este paciente está yendo mal? Eso lo han repetido hasta los anteriores. ¿Quién se atreve? ¿Quién dice? El hemograma. ¿Qué parámetro del hemograma? Me dice, ¿sabes qué? Tiene que tener cuidado. ¿Hemoglobina? No, el virus SARS-CoV-2 no afectaba a la hemoglobina. Plaquetas. Plaquetas. ¿Qué más? La serie blanca. Leucocitos. O si se subía o si se bajaba, estaban diciendo mal. Está yendo mal. Esos son los parámetros. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿No? Habíamos dicho que los exámenes de laboratorio podían diferenciar las fases de enfermedad. Acá ustedes ven, si tenía clínicamente fiebre, tos, teníamos que ver la linfopenia, aumentar el número de hemograma, que se desodominasa láctea, que es una enzima, ¿no? O la reacción, todo esto había un grupo de examen de laboratorio que identificaba la infección temprana, la infección de fase pulmonar, los mosquitos y todo lo que corrieron ríos de tinta explicando eso, y ya la inflamatoria grave cuando el paciente terminaba en UCI, en ventilación mecánica, y si salía en buena hora y si no se moría. Y todo esto iba en relación a la fisiopatología. ¿No? Acá teníamos una actividad viral, el virus se iba, pero la actividad inflamatoria quedaba. Entonces yo tenía que ir con mi prueba de laboratorio aquí a medir esta actividad inflamatoria. Y ahí estaba pues, el PCR, estaba la velocidad de sedimentación, etc. Entonces, la clínica que tenía el paciente es la que me iba a orientar qué examen de laboratorio iba a pedir y de acuerdo a eso, cómo iba a quedar mi paciente. Estos biomarcadores entonces van a depender del estadio clínico, de la infección, si el paciente está caminando, si el paciente está hospitalizado, ¿no? De hecho, la historia clínica es un paciente que viene caminando pero termina siendo hospitalizado y como ya me dijeron ustedes, ¿no? El hemograma y el cuento de plaquetas, justo lo que nos han dicho, es lo que va a decidir la hospitalización. La proteína C reactiva que mide la parte inflamatoria de la parte deshidrogenasa, que también mide la parte inflamatoria. Por bioquímica que debe de definir si era la lactato deshidrogenasa, pero bueno, eso vamos a pasar por alto, ya lo verán en clase. El dímero D, ¿no? Que fue desde un principio un marcador para decir que las cosas iban mal, ¿no? Era de mal pronóstico. Ya se había dicho que por encima de uno, el paciente estaba yendo de frente a la otra, ¿no? Y acompañado con protrombina prolongado. ¿Qué es la protrombina? La protrombina es un factor plaquetario. Un factor, es una prueba de coagulación que tiene. ¿Qué mide? Factor intrínseco, factor extrínseco, ¿qué mide? Tiempo de protrombina. Ay, y eso lo han hecho la semana pasada. Intrínseco. Posibilidad. Intrínseco. Entonces, ¿qué? Entonces, esto era
básico para hacer. Tanto se pidió que se acabaron todo lo relativo. ¿Cuándo se debe pedir? Al séptimo día, no es mucho del inicio de los síntomas. Si el paciente viene al quinto día, al segundo día de forma normal. Y debe de hacer seguimiento para ver si acabó su día, ¿no? Pero no antes del día, o sea, no era que a las 6 de la mañana, 12 de la noche, 12 del día y 6 de la tarde vamos a pedir se pedía cada 24 o 48 horas, ¿no? Y si subía 3 o 6 veces de acuerdo a avanzar, pues ya era un factor también de riesgo. Esto aquí en un estudio que se hizo, vieron qué cosa era lo que predecía mejor la mortalidad, y es solamente los descuentos de trocitos linfóticos, linfocitos, que los relacionaban y predecían la mortalidad. Acá, por ejemplo, la proteína C reactiva quería decir que el proceso inflamatorio estaba grave y tenía ventilación mecánica. La relación del trófilo linfocito también, ¿no? Con la mortalidad. Y la lactato de deshidrogenasa, que es un marcador de inflamación, también. Nada tenía que ver las pruebas renales, urea, creatinina, y nada tenía que ver la ferritina, el lactato, el clorito, que antes se decía si no había ferritina no lo podían hospitalizar, tenían que tener ferritinal. Y después se demostró que no. Y por último, la vigilancia epidemiológica. O sea, ¿qué pasa cuando ya el paciente está recuperado y sale otra vez a otra vez enfrentarse a otro acto de dolor? Acuérdense, ¿no? El signo masivo, sacario del diagnóstico, pero cuando venían los anticuerpos, era esto al principio de la pandemia. Después, cuando hubo la vacuna, ya no había manera de medir anticuerpos, era innecesario. Se utilizaron para qué? ¿Se acuerdan que antes tomaban los mercados, las discotecas? A todo que se le ocurría, a cada que se le ocurría, le iba y hacía un inquérito de todo, le sacaba sangre para ver si tenía COVID. Eso se hacía antes para ver las tasas de ataque, que sí podía ser, ¿no? La magnitud de la transmisión comunitaria, ese descubrió que había un montón de sangre que eran COVID positivos, ¿no? En las discotecas, ¿se acuerdan? Habían gente que estaba bailando y tenía COVID, y para guiar las medidas de contención, porque nos sacamos en cuarentena, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se usó? Porque no había cultura de pruebas moleculares ni antígenos suficientes, entonces no había otra que hacer las pruebas serológicas. El personal de salud para ver qué iba a pasar, si se le mandaba a hacer pruebas moleculares o no. De hecho, el personal de salud fue un público objetivo para hacer las pruebas serológicas, ¿no? Y acá esto lo he puesto porque salió un grupo de médicos a decir que si nosotros sacábamos suero de los pacientes convalecientes de COVID, o sea, de los que habían sobrevivido, que la mayor parte eran gente joven, pues los sangraban, le sacaban su suero y decían que con eso se podía tratar, porque tenían anticuerpos, ¿no? Todo lo que se ha dicho en la pandemia. De verdad algunos mejoraron, pero no sabíamos si mejoraron porque pusieron el plasma o porque tenían que mejorar igual. Entonces, actualmente ya no se utiliza esa terapia. Ya se ha demostrado que no sirve. ¿Y todo por qué? Porque ya esto fue en la pre-vacunación. Cuando vino la vacunación ya no se podía hacer nada. O sea, ya los anticuerpos eran de la vacuna y eso no podíamos distinguirlo. Entonces, OMS dice que no se debe detectar anticuerpos bajo ningún contexto, porque todos estamos vacunados y porque ha habido muchos casos de infección. Solamente, tercera vez que he dicho, para incluir infección activa, PCR y antígenos, nada más. Un par de palabras sobre la vacuna, que tanto se habla, ¿no? Tantos grupos de antivacunas que hay. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Nosotros debemos, cuando nos vacunamos o cuando nos da la enfermedad, lo que se produce son anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y se investigó hasta el cansancio, de hecho se investigó desde que empezó hasta que terminó la pandemia. Anticuerpos neutralizantes. Eso se produce tanto en la infección como en la vacuna, pero solo se mide en el laboratorio de investigación, así como el cultivo
porcentaje de los anticuerpos que detectaba era neutralizantes o no, todo eso ya se demostró que no es así, ¿no? Además, ¿cómo se dio cuántos anticuerpos neutralizantes de forma de infección activaron la vacunación? No hay trabajos que me digan eso. Entonces, el efecto terapéutico o de todos esos anticuerpos y su papel frente a la infección no se sabe. La duración de la respuesta y la generación de memoria no se sabe. Se sigue investigando todavía para COVID para ver cuánto estamos protegidos de la vacuna. Y esto es crucial para los mayores de 65 años, ¿no? Que ya no tienen la misma respuesta en el anticuerpos y que si se expone al COVID la va a pasar muy mal. Entonces, ese es el problema. ¿Qué concluimos? Las pruebas serológicas no evalúan la respuesta inmune a la vacunación, por favor, no. No evalúan la respuesta inmune celular, que es la que va a proteger, porque los virus son unicelulares. Las pruebas serológicas no se usan ya para por ninguna razón. Y solo las pruebas moleculares, las de antígeno, son las que nos van a ayudar a ver diagnóstico de enfermedad aguda. ¿Qué están vigilando ahora? ¿No? La secuenciación genómica. Esto es lo que están investigando ahora, de dos maneras: aleatoria, ¿no? Que el INS descoge, y focalizada cuando hay casos de brotes o hay casos clínicos inusuales, ¿no? Esa es la única manera de vigilar ahora el COVID. Muy bien, ya estamos llegando al final, ya no voy a analizar más. Y vamos a analizar un poquito las cosas que hemos conversado, porque esa es la idea, que se les quede y que esto lo apliquen de ahora en adelante. A ver, hay un trabajador de salud, uno de ustedes, le diagnostican COVID, lo mandan a su casa 7 días. Se pierde su clase, se pierde la semana de San Fernando. A los 7 días le hacen una prueba control para ver si se sana. Y sale positivo, ¿no? Entonces lo guardan 7 días más, ya que para volver a trabajar o estudiar o a cualquier cosa, debe tener la prueba negativa. ¿Eso está bien? ¿Sí? ¿No? No lo voy a calificar, así que contesten. Si se equivocan, ¿qué dicen? ¿Qué hemos dicho? No. ¿Quién ha dicho no? Ahora sí. Bien, ¿quién? Es no. ¿Por qué? En una de las posibilidades he dicho. De 8 a 16 creo que era. ¿De 8 a 16 días? No. Así es, muy bien, es no. ¿Por qué? Porque la prueba PCR no indica la detección de virus viable. Le encuentra su ADN nada más. Que esté vivo, no sé, ¿no? O no indica que se esté multiplicando. Entonces él puede tener una PCR positiva, pero está sin clínica, ya pasó 7 días. No hay necesidad de pedirle otra prueba, porque pueden darse estos casos y al pobre lo tienen encerrado hasta que sea negativo, y a veces nunca es negativo, porque el virus se queda ahí, ¿no? Muy bien, ¿vale? Paciente mayor de 25 años que trabaja en una vícula presenta cuadro clínico de 7 días de proceso sospechoso de influenza. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué deben hacer? ¿Qué le pido? PCR, antígeno, antisuero, ¿qué hago? Rápido, eso se me debe contestar rápido porque lo hemos visto. Esperar, hasta ahora se va a estar ganando, contesta más. ¿Qué hago? Está criando pollitos, tiene un cuadro de influenza, ¿qué sospecha? Que puede ser ¿qué? Una zoonosis. ¿Cuál es la influenza zoonótica que nos asusta? La gripe aviar. La gripe aviar es un criador de gallinas. ¿A dónde? ¿Le pido PCR? No. ¿Le pido antígeno? No. No, entonces no le pido nada.
clamando al IMS, ¿no? Porque ellos sí tienen o secuenciación genómica o una PCR que mira la variante H1N1, que hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos. Y ojalá sigamos así, ojalá que se pase este ruido. ¿No? Ahí está, se debe enviar la muestra al laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud por exposición reciente de agua escolar para identificar si el gripe había. Y si es un criador de cerditos, ¿dónde crían cerdos? ¿Cómo se llama cuando no están, o sea, así, sin el permiso correspondiente? Que son las orillas del río Chillón? Ustedes saben que en las orillas del río Chillón hay crían chanchillos, ¿no? En Lurín. Si viene un familiar, un paciente de ahí y le dice todo el cuadro clínico de influenza, tengo fiebre, me duele el cuerpo, los músculos, tengo hambre, tengo tos, ¿no? Solo le falta decir que el chanchito también estornudaba. Entonces, ¿qué le hacen? También lo mandan al IMS, porque ustedes de repente detectan un caso. Entonces, esa es la idea. Muy bien, eso también ya deben saber. Yo le he puesto a propósito. Un paciente se somete a una cirugía electiva de clínica en 3 semanas. Se le indica la prueba de antígeno para estar con I2. ¿Está bien eso? No. ¿No es cierto? ¿En qué tiempo se debe pedir? En 72 horas. Muy bien. ¿No? Y lo máximo es 72 horas. ¿Por qué? Porque si se da en 3 semanas, sale negativa, lo opero y hace el COVID, porque puede haberse expuesto al contagio, ¿no? Entonces se debe eso. El último, paciente de 65 años hipertenso, derivado de un hospital que acude a emergencia porque tiene enfermedad de 7 días, comenzó con congestión nasal, tos, ya hace 2 días, disnea y al examen clínico similar. ¿Qué le pide? Todos los virus sabidos y por ahí. ¿Qué le pide? Disnea, como dijo uno de ustedes, ¿no? Signo de alarma. ¿Pero qué más? Tiene sibilantes. ¿Qué virus produce sibilantes? En ancianos y en niños. El virus sincicial, virus BSC. es el virus sincicial. COVID, muy raro que produzca sibilantes. Influenza, muy raro que produzca sibilantes. Puede producir un poco más influenza porque hacen las mismas células sinciciales, pero es muy raro que produzca sibilantes. Entonces aquí yo le hago todo, pero como es mayor de 65 años, es un personal de alto riesgo, si puedo, le hago múltiples, ¿no? Primero de cajón, virus inicial respiratorio. Y si sale negativo, le pido todo lo demás. Porque ya sabemos que pueden haber falsos negativos. Muy bien. Aquí con eso termino, ya lo dejo de contestar. Con 2 palabras del padre de la medicina moderna. Miren, es moderno y miren de qué siglo es. A ver, ahí me he equivocado. Es 1849. 1919, si no, se murió antes que nació, ¿no? Y acá les digo, yo, una patóloga clínica que tiene de especialidad la medicina en laboratorio, 30 años, les digo, las pruebas de laboratorio son importantes, pero no deben ser el punto de partida, ni la única fuente de diagnóstico. Si les sale algo positivo, tienen sí o sí que relacionarlo a su cuadro clínico. Si no, estamos fritos. Las pruebas de laboratorio deben ser usadas para confirmar un diagnóstico o proporcionar una información adicional a su historia clínica, pero no para reemplazar el juicio clínico. El juicio clínico se lo están formando desde ahora, de acuerdo al paciente que ven y de acuerdo a la historia, con los signos y síntomas que ustedes obtienen del paciente. ¿Ok? Eso quería decirles. No sé si habrá preguntas o algo.